Hoy vamos a ver esta técnica que es muy bonita, es una técnica con la que se pueden hacer muchas cosas, pero a la que muchas veces le tenemos algo de miedo. Entonces hoy vamos a hacer algunas prácticas para ver que es una técnica muy bonita y que me permite hacer muchas cosas. Tampoco es una técnica tan compleja. Bueno, para empezar vamos a necesitar una hoja de este papel, idealmente que sea especial para acuarela. Papel de acuarela es un papel que tiene un tipo de texturado y también es un papel un poquito más grueso que los otros, es un papel de un gramaje alto. Si no tenemos de este papel a la mano, podemos usar también un papel para técnicas mixtas, que también es un papel que de pronto me puede soportar un poquito de humedad, pero lo ideal es que sea este tipo de papel, el papel especial para acuarela, porque como es una técnica aguada, el papel tiene que resistirme toda la carga de agua que le voy a poner. Yo en este caso tengo este juego de acuarelas escolares sencillo que vienen en esta presentación, como una acuarela cremosa un poquito. Hay muchos tipos de presentación de la acuarela. Con respecto a esto, les voy a dejar a continuación como una reseña de las marcas de acuarelas que de pronto pudiéramos usar si es que estamos empezando, si somos principiantes o si es que estamos ya en un nivel más avanzado y nos interesa de pronto alguna marca que me dé un resultado más profesional. Las que yo voy a usar el día de hoy son unas acuarelas escolares con la que no voy a obtener resultados muy impresionantes, pero que sirven para hacer este ejercicio. Son las únicas que tengo actualmente a disposición. Listo, vamos a empezar a hacer el ejercicio de hoy. Yo voy a preparar mi acuarela. Como su nombre lo indica, el medio que yo voy a usar para diluirla, pues lógicamente es el agua. En la acuarela, la intensidad del tono la doy con la cantidad de agua que agregue. A mayor cantidad de agua, el tono va a ser mucho más claro. Aquí voy a preparar un tono que quiero que quede un poquito intenso. Por eso le agregué bastante pigmento y le estoy agregando agua para que fluya fácilmente. El primer ejercicio que vamos a hacer consiste en poner un color plano en el primer recuadro de los que yo marqué acá previamente con lápiz. Este ejercicio pertenece a una técnica que comúnmente se conoce como mojado sobre seco. Para hacer este ejercicio tenemos que cargar el pincel mucho del pigmento, que lo sintamos muy cargado, y voy a empezar a hacer un trazo de un lado a otro, un trazo parejo, siempre conservando algún nivel de humedad en la parte baja del trazo. En esta parte siempre tiene que verse ahí como una acumulación del pigmento. Lo que yo voy haciendo es estirando esa acumulación de pigmento, como jalándolo. El agua se encarga de hacer ese trabajo. En este primer espacio es lo que vamos a hacer, a rellenar todo el cuadro hasta la parte inferior. De esta manera, siempre manteniendo la humedad en la parte baja. Mientras avanzo con el ejercicio, les hablo un poquito del pincel que es el adecuado para esta técnica. El pincel que debo usar cuando utilizo la acuarela es un pincel redondo de cerda larga, que cuando yo lo cargue me conserve mucho la cantidad de acuarela que yo le cargue.
Este que yo tengo no es el más adecuado, pero fue el único que encontré que más o menos cumpliera como las características, pero acá les voy a mostrar el pincel que idealmente debe usarse. Acá cuando ya estoy finalizando la zona que tenía marcada, si me queda un poquito de humedad al final, tengo que tener un pañito a la mano para secar el pincel y retirar los excesos con el mismo pincel y que no me quede una acumulación muy grande hacia el final de la zona. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que sigue siendo bajo la misma técnica de mojado sobre seco, pero en esta ocasión vamos a hacer un degradado con un solo tono. Empiezo a poner el pigmento de la misma manera como empecé a hacerlo en el ejercicio pasado. Más o menos cuando vaya un poquito más arriba de la mitad de la zona, lo que voy a hacer es limpiar el pincel y empiezo a incluir agua a esta zona, a esta acumulación de pigmento que traía yo en la aplicación del tono. A medida que voy bajando, lo que voy haciendo es agregando más agua para que el tono se vaya aclarando. En el siguiente espacio lo que vamos a hacer es un degradado, pero ahora vamos a usar dos tonos. En este caso yo tengo amarillo y rojo. Este paso es igual al anterior, solo que hacemos en un extremo un tono y en el otro extremo el otro tono. No se preocupen si inicialmente el ejercicio no sale tan prolijo como quisieran, porque es parte del encanto que tiene la acuarela, que no debe lucir tan perfecto. Cuando suceden algunos accidentes o algunas cosas que de pronto no se ven tan bonitas, es una técnica que aguanta muchas cosas, y precisamente muchas veces en esos errores, en esas manchas y en esas pequeñas variaciones que quedan, está también su encanto. Ahora, para hacer el otro tono, le doy la vuelta al papel y voy a empezar a hacer lo mismo que hice con el amarillo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. En los siguientes ejercicios voy a usar una técnica que se llama mojado sobre mojado. Como su nombre lo indica, lo que voy a hacer es con un pincel voy a humedecer la zona que voy a pintar. La cantidad de agua que ponga tiene que ser una cantidad moderada, no tan poquita como para que se me seque muy rápido, pero tampoco tan abundante como para que me queden acumulaciones que después con las cuales yo vaya a tener problema después con el pigmento que ponga sobre ella. Los ejercicios que voy a hacer son los mismos que hice ya en la técnica anterior, en el mismo orden. Solo que acá la variación es que como ya tengo una superficie húmeda, pues no es necesario mantener la acumulación que mantenía sobre el final de la zona que estaba aplicando. Entonces aquí simplemente tengo que dejar que el agua haga su trabajo. En este tipo de ejercicio tengo control sobre los límites de mi pintura, sobre hasta dónde llega mi pintura. Caso contrario con lo que sucede con el pigmento. Aquí el pigmento toma unas formas más al azar porque el agua está actuando más que en los ejercicios anteriores. Voy a hacer el degradado con un solo tono y aquí con esta técnica de mojado sobre mojado, este ejercicio va a ser mucho más sencillo porque el degradado se va dando casi que automáticamente, ya que a medida que voy descargando el pincel, el pigmento pues se va disminuyendo y lo que va a pasar es que pues lógicamente el tono se aclara porque se mezcla con el agua que está puesta de base. Entonces el efecto que se consigue con respecto al anterior es muy similar, pero entonces con esta técnica de mojado sobre mojado se consigue un poco más sencillo.
Por último, vamos a hacer un espacio adicional con una técnica de mojado sobre mojado que se llama variegado. Con esta técnica lo que estoy buscando es hacer una mezcla un poquitico al azar. Voy incluyendo los tonos y en la base mojada lo que va a hacer es que haya un efecto bonito. En este caso yo voy a hacer manchas al azar, lo ideal es hacerlas de varios colores, que estas manchas de estos tonos se mezclen con el agua, pero también que haya una mezcla entre los mismos tonos. Mientras voy haciendo el ejercicio, quiero recomendarles que todas estas planchas que hagan de prácticas las conserven, porque nos puede servir para hacer más adelante algunas cosas que ya les voy a mostrar en la práctica a continuación. Porque la idea luego de esto es hacer un ejercicio práctico en el que usemos la mayoría de ejercicios que hemos hecho. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico basado en los ejercicios que hicimos inicialmente de entrenamiento. Lo que voy a hacer en esta ocasión es una flor, pero entonces voy a tener en cuenta varias cosas. La acuarela, al ser una técnica aguada, maneja el concepto de transparencias, lo que no sucede con otras técnicas en donde lo que se maneja es la opacidad. En este caso la acuarela maneja transparencias. ¿Esto qué me permite? Me permite trabajar algunas capas sobre otras. Eso es lo que voy a hacer en este primer ejercicio. Acá voy a empezar a hacer unos pétalos, y en este caso y en general la acuarela siempre se trabaja de menos a más, es decir, empiezo por los tonos más suaves. ¿Cómo consigo los tonos más suaves? Con mayor cantidad de agua y menos pigmento. Entonces en este primer tono usé más agua, y a medida que voy avanzando voy usando menos agua y más pigmento. La idea es que voy a hacer una capa inicial con este tono suave y voy a esperar que se seque. Después de que esté seca voy a empezar a usar otros tonos. Esta técnica de mojado sobre seco, si bien la hice inicialmente sobre el papel blanco virgen, pues también se puede hacer sobre colores que ya estén secos. Entonces es lo que vamos a hacer en este ejercicio de flor. Vamos a utilizar las transparencias y vamos a ver cómo nos va. Ya la primera capa que hice está seca. Ahora voy a preparar otro color. Como voy a basarme en unos tonos cálidos, lo que voy a empezar es a generar una especie de naranja, agregando un poquito de rojo al pigmento amarillo, para conseguir el siguiente tono de un poquito más intensidad que el anterior. Una vez seca la segunda capa, vamos a empezar con una tercera y vamos subiendo un poquito más la intensidad del tono. En esta cuarta capa, que los tonos son ya bastante más intensos, lo que hago es ponerlos inicialmente. Los estoy poniendo sobre los extremos de los pétalos, en los extremos internos y en los extremos externos, y luego este pigmento que acabo de poner, lo que hago es con un poquito de agua voy a empezar a degradar un poquitico sus bordes. Esto debo hacerlo antes de que el pigmento se seque, porque si el pigmento que acabo de poner se seca, luego quizás al intentar degradarlo, de todas maneras va a quedar una marca. Entonces la acuarela tiene
Esa es una de sus características, que el trabajo es un poquito ágil porque hay detalles que tienen que hacerse frescos. Después de hacer esta flor muy sencilla que hicimos en técnica de mojado sobre seco, ahora vamos a hacer otra, pero con la siguiente técnica que habíamos visto, que es mojado sobre mojado. También voy a hacer una flor, esta vez va a ser una flor con unos pétalos más anchos, más irregulares, y empiezo a marcarla con el agua. Inicialmente voy a hacer pétalo por pétalo. Después de haber marcado mi pétalo con agua, lo que voy a hacer ahora es alistar el pigmento. En este caso voy a usar un tono rojo y voy a empezar a incluir en los extremos de mi pétalo. Aquí la idea es dejar que el agua haga un poco su trabajo. Aquí el trabajo es un poquito más al azar. Es una de las bellezas de esta técnica, es que dejar que el agua nos sorprenda y mirar qué diseño hace con nosotros. En esta técnica posiblemente no voy a hacer no más que una sola pasada. Entonces, así como queda el pétalo inicialmente, así ya lo dejo para mirar cómo se ve hacia el final. Voy a seguir haciendo lo mismo pétalo por pétalo. Aquí hay que perder un poquito el miedo y dejarse llevar. Ya para el último ejercicio, esta es una variación del anterior. Aquí lo único que va a cambiar es que mi base no va a ser el agua pura, sino en este caso va a ser otro tono. Entonces voy a aplicar un amarillo como tono de base y sobre ese, estando húmedo, para hacer nuevamente la técnica de variegado, voy a poner el tono rojo encima. Bueno, estos fueron los 3 ejercicios que hicimos hoy. Así quedan ya estando secos los 2 ejercicios de variegado y el ejercicio de transparencias. Espero que los practiquen en sus casas y que le pierdan el miedo a la acuarela. Bueno, yo acá tengo estos ejercicios que habíamos hecho al principio. Y lo que les quería mostrar es que la acuarela es una técnica que se combina muy bien con otros medios. En este caso, lo que yo voy a hacer es usar estos ejercicios básicos de acuarela y sobre ellos voy a empezar a hacer algún tipo de dibujo. Estas
ideas me pueden servir como tarjetas o separadores de libros o bueno, pequeñas tarjetas decorativas o el uso que ustedes les quieran dar. Yo les quiero mostrar lo que hice con todos estos ejercicios y es una idea que me parece bonita y chévere para hacer cosas diferentes. Entonces no boten esa práctica y esos ejercicios que hagan, no los boten porque luego les pueden servir para varias cosas. Bueno, y aquí está el resultado de algunos dibujos que hice sobre los ejercicios que tenía por ahí en unas hojas de práctica. Entre más vistosos los colores y más contrastados y entre más cosas diferentes tengan, no importa si son prácticas en las que nos hemos equivocado o que de pronto no nos han salido tan bonitas, el resultado final se ve chévere. Entonces es una idea que les dejo para que utilicen sus hojitas de práctica y no las boten, las conserven y les den un uso posterior. Aquí con esta voy a hacer una tarjeta. Este fue el video de hoy de acuarela. Espero que practiquen mucho en su casa y que sean muy felices haciéndola.